La muerte de los seres queridos es siempre un suceso trágico y doloroso. Quizás es por eso que muchas personas creen que todavía pueden comunicarse con nosotros, incluso después de salir de este mundo. Mucha gente habla de sentimientos y sucesos inexplicables que han sido asociados con sus seres queridos que fallecieron. Algunos afirman que vieron a los espíritus o fantasmas y otros simplemente creen que nuestros amigos y familiares están con nosotros durante mucho tiempo después de su muerte. A pesar de que estos fenómenos no son una evidencia científica, todavía creemos en esta posibilidad. Así que estas son 10 señales que envían nuestros seres queridos fallecidos para comunicarse. Número 1. Tienen olor. Puede ser una de las maneras más eficaces para comunicarse un pariente o un amigo fallecido. Las personas a menudo hablan de cómo sentían el olor del perfume o desodorante, mientras que otros podrían atrapar el olor único del hombre mismo. Muchos informaron que sentían el olor del humo del cigarrillo si el fallecido era un fumador en su vida o de sus comidas favoritas. Número 2. La aparición en los sueños. Muchos argumentan que los sueños son un fenómeno de otro mundo, por el cual muchas personas que murieron han tratado de llegar hasta nosotros mientras dormimos, ya que solo pueden aparecer y desaparecer, o para tratar de transmitir algún mensaje, por ejemplo, para decirte que él o ella están bien. Número 3. Los objetos al azar en el camino. Los objetos que se han movido del lugar que de costumbre y aparecen en otro lugar también puede ser una señal de que un ser querido está todavía allí. Muchos argumentan que los elementos importantes, tales como imágenes o decoraciones, misteriosamente aparecieron en otro lugar. Se cree que estos elementos estaban en su camino y los mueven para marcarte el lugar donde están en ese momento. Número 4. La sensación de presencia. Es la forma más común de que la persona difunta está junto a ti. Aunque es difícil sentir este síntoma, esto puede ser una sensación de cambio de energía en la habitación. A menudo es difícil de explicar, pero se puede saber o sentir que la persona fallecida está a tu lado. La sensación puede ser más fuerte si se siente como si algo ha cambiado en la cama o en la silla de al lado. Número 5. Melodía en el momento adecuado. Cuando una melodía o canción favorita relacionada con el fallecido aparece en el momento adecuado, puede ser una señal de que un ser querido está todavía allí. Muchas personas dicen escuchar una canción significativa para ellos una y otra vez en diferentes lugares. Ellos creen que esto es un recordatorio de que esta persona está cerca, mientras que algunos consideran que es una coincidencia. Las personas han afirmado haber escuchado una canción en el mismo momento en que pensaban en la persona que falleció. Número 6. Actividad eléctrica extraña. Si bien puede parecer como una escena de una película, muchos hablan de la actividad eléctrica extraña que se produce cuando la persona fallecida estaba tratando de contactar contigo. Esto puede tomar varias formas, por ejemplo, luz parpadeante o la estética de la TV, el ruido repentino en dispositivos de comunicación y señales de audio de los dispositivos electrónicos. Algunos hablan de las llamadas telefónicas que del otro lado nadie responde. Número 7. Números favoritos. Una de las formas de comunicación de los seres queridos puede ser el uso de números. La gente habla acerca de cómo algunas cifras muy importantes aparecen en todas partes, como en el reloj, en libros o en la televisión. Esto puede ser muy importante como la fecha o edad o acontecimiento del difunto. Número 8. Tocarte. Esto puede causar un shock por el sentido del tacto cuando estás solo. Puede ser una muy poderosa señal de la presencia de la persona fallecida amada. Hay muchas maneras de tocar, por ejemplo, con un ligero beso,
con alguien que se resbala o acariciar su cabello en la parte posterior o en el brazo. A menudo esto va acompañado de una sensación de presencia. Número 9. Animales. Muchos creen que los seres queridos muertos tratarán de hacerse sentirse a través de los animales. Por ejemplo, cree que puede atraer una mariposa o un ave u otro animal que repentinamente va hacia usted sin temor a que la toques. Algunos nos dicen que los animales normalmente agresivos trataron de acercarse a ellos incluso para ser acariciados. Esto ha sido considerado como un signo de que la persona fallecida quiere hacer contacto contigo. Número 10. Voces. Esto se conoce como clariaudiencia. Es posible escuchar la voz de un ser querido fallecido como si en realidad estuviera hablando en forma humana o internamente, a través del pensamiento. La clariaudiencia interna es la forma más común de escuchar una voz, ya que ocurre dentro de la mente. Y te pregunto, ¿has experimentado algo así? ¿Quieres que los muertos están tratando de ponerse en contacto con nosotros? Me gustaría muchísimo que compartas tu experiencia aquí en la caja de comentarios. Si te ha gustado el video, por favor dale like y suscríbete al canal. Me harías un buen paro si también lo compartes con tus amigos en tus redes sociales. Soy Marco Taperro, hasta la próxima.